Amigos, acabo de llegar del Estadio Nacional. Después del partido entre Perú y Paraguay, seguramente les voy a mostrar igual todo lo que ha sido el trajín de hoy, desde la mañana, porque comenzó muy temprano, y también hasta la última declaración que nos dieron uno de los jugadores de la bicolor. Pero antes de eso, porque quiero hacer catarsis también de lo que ha sido ese partido, porque este video no va a ser solo un videoblog más, porque también quiero expresar un poquito mi opinión de lo que ha sido este fin de un proceso de la selección peruana en unas eliminatorias sudamericanas, después de dos campañas en la que uno estuvimos en un mundial, Rusia 2018, y que después también logramos por lo menos alcanzar el repechaje. Obviamente el resultado no fue el positivo, pero de alguna u otra manera se pudo lograr un paso más allá, y que ahora nos encontramos con uno de los peores procesos de la selección peruana en los últimos años, donde se han roto varias rachas, donde se han roto récords negativos, de hecho, a nivel de toda Sudamérica, y donde incluso otras selecciones han aprovechado mejor nuestra localía, rompiendo sus propios estigmas, para ellos sí alcanzar un cupo al siguiente mundial. Como en el caso de Paraguay, que pudo ganarnos por fin de local a nosotros en Lima, algo que no pasaba, creo que no pasó nunca, de hecho, y que esta vez lo pudo hacer. Un partido, un Paraguay, que de repente, en cuanto a trámite, en cuanto a números, quizá no mereció tanto, porque es cierto, tuvo poquísimas claras, poquísimas, unas dos, unas tres, pero fue efectivo. Y terminó concretando una de las pocas que tuvo, mientras que por el otro lado, una selección peruana que cada vez se desconecta más, y que de repente uno esperaba que con Oscar Ibáñez resurja un poquito. No siendo ingenuos, pensando en que se podía alcanzar una clasificación al mundial o un cupo al repechaje, pero sí de alguna u otra manera quizá recuperar ese espíritu, esa eh, alma, esas características que tenía normalmente la selección peruana, como lo es el buen juego ofensivo. Porque por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, se luchó con el hecho de no encontrar una línea de cuatro que de repente te brinde esa seguridad, y que se la transmite también a su portero, por supuesto. Pero en los últimos años ya no era una de nuestras falencias, y hubo todo un cúmulo, un conjunto entre la defensa, el medio campo y el ataque, para que finalmente se logre muchos de los objetivos, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, la clasificación al mundial y la clasificación al repechaje. Pero hoy por hoy todo eso ya no existe. Todo eso ya no existe, y no sé cuándo volverá a existir. Hoy Oscar Ibáñez presenta una alineación muy similar a lo que fue en el partido frente a Uruguay, una alineación que dejó mucho cuestionamiento en la previa, incluso ya cuando se supo de que iba a arrancar este 11, porque nuevamente veías los mismos nombres de siempre, que quizá frente a Uruguay se borraron de esa oncena, y se deberían haber borrado también para la mente de Oscar Ibáñez, porque tenías otras opciones en el banco que llegaban con mejor presente, que llegaban con buenos momentos, y que aún así decidió primar por una experiencia, por el despedir o que sea el último partido de algunos frente a su gente, pero no funcionó. O sea, al final no funcionó. Estamos hablando de Galese, no, porque Galese ha demostrado y sigue demostrando fecha a fecha, partido a partido, el por qué sigue siendo el portero titular, y que hasta ahora no haya salido nadie que de repente pueda ocupar su plaza. Pero si nos vamos a la línea defensiva, comenzando por la derecha nada más, ¿por qué Luis Advíncula tiene que seguir arrancando en estos partidos? Si no es titular en Boca, si no viene sumando minutos, si de hecho ya lo borraron del equipo Ceneice porque ya en los últimos partidos no te demostraba la misma velocidad ni la misma, o el mismo de repente compromiso al ataque que antes hacía. Ya no es ese rayo inalcanzable por varios, ahora es superado tranquilamente y fácilmente. ¿Por qué preferir a Luis Advíncula por encima de un Oliver Sone, que llega de jugar la Premier League, que de repente no es titular pero suma varios minutos, que llegaba de jugar con el Manchester United? ¿Y por qué no preferirlo? ¿Por qué no usarlo? Al final era un partido en el que ya no perdías nada, ¿verdad? O sea, era el último partido, ya no tenías ni siquiera chances mínimas, o sea, ya estabas eliminado, y la idea era
mostrar el mejor performance, el mejor equipo que podías plantear para este partido. Y mejor está Oliver Sone que Advíncula. ¿Qué más o cuánto más tiene que esperar Oliver para poder ocupar esa plaza que ya no es de Lucho Advíncula? Si hablamos de la saga, hoy por lo menos estuvo mejor construida con un Zambrano que falta que hizo Carlos Zambrano en Uruguay, y hoy lo demostró. Hoy demostró por qué tiene que seguir siendo titular, y qué lástima va a ser el día en el que tenga que partir también, porque ya no estamos en sus veintitantos o en sus inicios de sus 30. Ya él también, incluso lo ha dicho en diferentes ocasiones, está cansado del fútbol. Entonces no vamos a ver mucho, por mucho tiempo, a Carlos Zambrano. Y qué difícil va a ser encontrar otro central con similares características. Y mucho se le criticaba, ¿no? Por las rojas, por las faltas, por la impulsividad quizá, pero es esa impulsividad justamente la que ha llevado a que esa defensa se consolide y tenga seguridad. Algo que no tuvo en el partido con Uruguay y que hoy fue distinto. Es cierto, Paraguay no llegó mucho, no tuvo mucha claridad, pero cuando la tuvo, ahí estuvo Carlos Zambrano para resolver algunos apuros que se presentaron. Garcés tiene que seguir creciendo y lo va a hacer de la mano de Zambrano. Lastimosamente ya no tenemos a Alexander Callens por su condición cardíaca que le impide seguir jugando. Es una lástima, realmente es una pena que de repente no hayamos podido tener un último partido de él, pero es la realidad, son las cosas como son. Por ahí está Garcés, está Luis Abraham, que puede quizá también meterse dentro de ese 11, y un Marcos López, que si bien no ha sido tan regular con la selección peruana, en estos últimos partidos creo que ha sido de lo mejorcito de la selección, y por supuesto su estancia en el Copenhague le va a servir de mucho también ahora, incluso que va a jugar Champions League. Pero pasando a la otra línea, al medio campo, ya estamos hablando de que hay que dejar ir, hay que soltar, hay que dejar ir. Renato Tapia, cumplidor, tiene buenos partidos, pero a ver, quiero aclarar que uno nunca está en la mente del jugador, eso es cierto. Pero creo que hay gestos y hay situaciones que uno puede leer como espectador también y darse cuenta de que el compromiso ya no es el mismo que antes. ¿Por qué no aprovechar a un Noriega, que llega de un momento dulce con Gremio? Pero lo que sí yo no entiendo más, lo que sí ya no me cabe en la mente, es el por qué Sergio Peña sigue siendo titular de esta selección. ¿Por qué un Sergio Peña que toda pelota que agarra la retrocede? Cuando el 10 lo que debería hacer es ser ese punto de creatividad o ese punto de inflexión que haga jugar al equipo. Y no lo es. ¿Y cuánto tiempo más se va a estar insistiendo con Peña? Ni siquiera en Alianza viene de repente siendo wow, el más determinante. Por ahí que tuvo sus primeros partidos en donde uno regresó con esa ilusión de ver a un Peña que quizá podía transformarse también para mejor en la selección peruana, pero no es así. No es así. ¿Cuánto más se va a insistir con él? ¿Cuánto más va a aportar la 10 de la selección? Es algo que yo realmente no entiendo. Lo de Yoshi es lamentable, es verdad. Lo de Yoshi es una pena, porque lo pedía mucho su regreso, porque siento que es otro de los jugadores pilares que le daban fluidez al equipo, pero toda esta para de casi 2 años en el que no ha jugado le cuesta muchísimo, en lo físico, en lo mental también, ¿no? Pero más en lo físico, porque se ve superado de repente por jugadores de alta intensidad como lo ha sido frente a Uruguay y frente a Paraguay también. O sea, la presión alta con la que juegan en unas eliminatorias es muy diferente a la Liga 1. Todavía está recuperando algunos minutos y espero de que pueda retornar a su 100%, porque me parece una pieza importante, sobre todo para guiar a la nueva camada que de repente aparece. Donde sí vamos a sufrir mucho más es en la línea de ataque. Una pena lo de Kenji Cabrera, que no pudo mostrarse mucho, que por ahí tuvo alguna cuota de atrevimiento, pero le costaba también en lo físico ganar las pelotas. Le costaba superar a rivales que se plantan firme como lo hacen, por ejemplo, los uruguayos y los paraguayos. Le ha costado muchísimo en estos 2 partidos y como vuelvo a repetir, es una pena porque es un jugador con muy buenas características, que tiene un buen desborde, que se desmarca muy bien también con regates, con amagues, con encontrar espacios y meterse entre los jugadores, pero ha sido muy frenado, muy bloqueado, y en eso va a tener que trabajar si quiere ser un arma importante para esta selección.
Ahora, por el otro lado, tenemos a un Joao Grimaldo que sin duda alguna ha sido lo mejor que nos ha podido dejar esta fecha doble. Muchos se cuestionaban, ¿no?, de la Liga de Letonia, el Riga FC, que es el club en donde está Joao Grimaldo, y muchos decían, ¿cómo se va a ir hasta esa liga? Bueno, creo que subestimamos un poquito y por lo menos esta liga lo mantiene sumando minutos, lo mantiene siendo consistente con el juego, lo mantiene en rendimiento físico, y eso hace que Joao llegue a la selección peruana como está, como estuvo, como vino, con ese atrevimiento, con esa forma de encarar, con eh, esa movilidad y esa versatilidad que tenía para desplazarse por la banda, y de hecho fue el generador de juego por ese lado, por ese sector, el generador de ataques en donde la selección peruana pudo haber llegado al gol, a ese primer gol, a ponerse en ventaja frente a Paraguay. Pero ¿qué faltó? Como siempre, faltó el 9. El 9 que no hemos encontrado en Luis Ramos, el 9 que no tiene las características para jugar con un equipo como este, ¿no? Porque mucho hablamos de lo que daba Paolo Guerrero con la pelota, sin la pelota, dentro del área y fuera de ella también. Y Luis Ramos no es ese 9, y no vamos a encontrar tan pronto quizá un 9 como Paolo Guerrero. Cada persona es distinta, cada persona es única, y va a ser muy complicado que encontremos a otro como Paolo Guerrero. Quieran o no, lo odien o no, porque he visto muchos comentarios de mucha gente que ya lo mandaba para el retiro, y es verdad, tiene su edad, y es verdad, hay procesos que se tienen que cerrar también, pero yo sí soy fiel creyente de que Paolo Guerrero hubiera podido hacer mucho más en ese partido frente a Paraguay que el propio Luis Ramos. Y ojo, no estoy despotricando tampoco en contra de Lucho Ramos. Apenas está surgiendo en su carrera, apenas, y está teniendo también su primera experiencia internacional en Colombia, pero le falta mucho más para de repente ser ese 9 de la selección peruana. Nombres ahí para ese puesto es difícil encontrar. Es difícil encontrar. Gianluca Lapadula prácticamente desaparecido del radar del universo por la poca continuidad que tiene en su equipo. Ni siquiera se sabe si es que va a continuar o no. Si hablamos de otro nombre, Alex Valera de repente es el que más minutos tiene, que mejor presente, entre comillas, tiene por la cantidad de goles que ha metido. Es uno de los jugadores que, por así decirlo, tiene mucha movilidad dentro del área, y para meterse entre los centrales, como quizá necesita el juego de Perú en el esquema habitual que se utiliza, pero sigue, no quiero decir que de repente renunciando a la selección, porque quizá no es así, o quizá sí, pero sigue igual siendo el gran ausente en este equipo. Y después, ¿quién más? ¿No? ¿A quién ponemos en ese lugar? ¿A un Brian Reina que tome la posición como un punta? De repente cambiar el clásico 4-3-3 y jugar con un 4-4-2 para convocar a Gaspar y Antile, y que se meta también como un doble punta, acompañando, no sé, a un Alex Valera o acompañando a un Luis Ramos, para que Ramos se enfoque netamente en el área. Es algo que vamos a tener que resolver, y se va a tener que resolver también. Pero más allá de lo futbolístico, y obviamente se habla mucho de quién tiene la culpa de todos estos malos resultados, si los entrenadores que pasaron, si de repente la mala elección de jugadores que se hizo en cada ciclo, en cada proceso de estos tres entrenadores, y hablo de Juan Máximo Reynoso, Jorge Fossati y ahora Oscar Ibáñez, o si va más allá, o si de repente la culpa lo tiene la cabeza, ¿no? Agustín Lozano es uno de los responsables de todo eso está más que claro, y cuando la cabeza está podrida, obviamente el resto también se termina pudriendo. Basta de amiguismos, basta de elección porque me siento cómodo, no, es elegir para surgir, y eso es algo que muchos no entienden. Obviamente tampoco no te vas a traer a un entrenador que de repente sea así, ¿no? Mano derecha, porque el jugador peruano no está acostumbrado a eso. Pero si no funciona con un Oscar Ibáñez, que los tuvo ahí unidos, que los tuvo como equipo, como tanto lo repiten, y que recuperó un poco de esa esencia que quizá faltaba, esa alegría, como mencionaban algunos, que faltaba dentro del terreno de juego. Si no funcionó con eso, entonces es hora de buscar otra opción. Y tienen que buscar otra opción. Pero más allá de eso, o sea, más allá de las decisiones que pueda tomar la dirigencia, es hora de un verdadero recambio generacional, de una verdadera renovación dentro del equipo. Y por favor,
Ya los jugadores que dieron su ciclo, que cumplieron con su tarea, den un paso al costado, porque ni siquiera se nota esa actitud de jerarquía que de repente se la puedan trasladar después a los jóvenes que empiezan y que surgen en este camino. No existe, no hay. ¿Qué jerarquía te va a transmitir Luis Advíncula? ¿Qué jerarquía te transmite hoy por hoy Sergio Peña? Eso se contagia, son un equipo al final. Si uno se quiebra, todo el equipo deja de funcionar. Sé que hay muchos factores en realidad lo que nos ha llevado a esto, en lo futbolístico, en el pieza por pieza, en lo individual, en las malas elecciones del entrenador, en las malas elecciones de los directivos para con el comando técnico, y al final llegamos al mismo punto de siempre. Es lo que hay. Es lo que hay y que es difícil que cambie de la noche a la mañana. ¿Cuándo se va a invertir en menores? ¿Cuándo realmente se van a comprometer con el fútbol base? ¿Cuándo va a pasar eso? No lo sé. Pero bueno, esa ha sido la catarsis, mi catarsis, de lo que es este proceso. Ya las declaraciones y el videolog mejor lo voy a dejar para otro video porque ya me alargué, así que esto va directamente así en limpio. Nada más al canal de YouTube. Mi nombre es Yanina González, soy periodista deportivo. Hoy estuvimos en el Perú-Paraguay desde el Estadio Nacional y nada, solo quiero agradecer si llegaste hasta aquí, hasta el final del video. Deja tu like, por favor, me ayudas mucho dejando tu like. Suscríbete también, activa la campanita para no perderte de ningún video y también algunos live que hacemos de vez en cuando. Y por supuesto también voy a estar leyendo tus comentarios, así que ya sabes, mi nombre es Yanina González y sin nada más que decir, me despido. Chao, chao.